con el propósito de obtener conclusiones de datos que nos dan idea de un tipo de comportamiento que se podría dar, como ser concentración de los datos alrededor de algún valor, un grado de dispersión, tendencias, si estamos analizando los datos en su evolución en el tiempo, y por supuesto la concentración de esos datos. Ahora, lo que nos toca ver para finalizar todo el análisis estadístico vienen a ser las medidas de concentración, dispersión y posición, ¿sí? Y esas medidas van a ser complementarias a las medidas de tendencia central. Ya les había dicho ayer que el calcular, ya sea la media o la mediana, no es suficiente. Debe ir acompañada de una percepción, o mejor dicho, de una noción de cuál es el grado de dispersión o de la forma en la cual los datos estarían dispersos. Entonces, para ello, lo que utilizamos es lo que ustedes conocen muy bien, la desviación estándar como una de las formas de medir esa dispersión. Pero hay otras fórmulas que las vamos a ver ahora. Entonces, acá veníamos con el valor representativo de todos los datos que habíamos obtenido, ¿no? Las medidas de tendencia central. Un valor que nos resume a todos los datos. A ello, ¿qué más tenemos que ver? Su grado de dispersión. Y eso es justamente la desviación estándar, la desviación con respecto al centro de masa. Otro dato que nos puede interesar es si es que hay mucha amplitud de los datos en sus valores, ¿cómo están concentrados? O mejor, ¿entre qué valores se encuentra el 50% de los datos y cuál por debajo del 25% o por encima del último cuartil, ¿no? Por encima de 75%. Y lo otro vendría a ser si son datos asimétricos o simétricos. Para ello, entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Las medidas de posición y de concentración. En las medidas de posición central, ya habíamos visto el día de ayer o el día lunes, cómo calculamos las medias aritmética, geométrica y armónica principalmente. Ahora lo que vamos a ver es las medidas de posición no central o de concentración de los datos, ¿no? ¿Para qué nos sirve eso? Pues nos sirve para ver cómo se están dando los datos en su comportamiento respecto al valor central. Ahí tenemos entonces que generalmente lo que vamos a buscar es qué cantidad de datos se encuentran concentrados en el 25% de todos los datos obtenidos. Eso sería en el primer cuartil. Si queremos ver en un decil, sería el 10%. Y percentil, ¿hasta qué valor alcanzaría el 1% de la concentración de los datos, ¿no? Entonces, los deciles son 9, porque son de 10. El último ya sería el 100%, pues solamente se toman 9. Los percentiles, por supuesto, son 99. Y los cuartiles, que son un cuarto, son el 25%. Acá en este ejemplo, ustedes pueden ver algo de los que les estaba diciendo. Cómo los datos se concentran en cada uno de los cuartiles. Acá, por ejemplo, tenemos una distribución más o menos equitativa. ¿Por qué? Porque tendríamos 3 datos, o 4 si quieren, en el primer cuartil, otros 4 en el segundo cuartil, que va a coincidir con la mediana, 25 más 25, 50. Otros 4 en el tercer cuartil, pero podría darse un caso en el cual en el primer cuartil tengamos gran cantidad de datos. ¿Qué nos está dando de información el cálculo de esos cuartiles? Pues nos estaría diciendo de alguna manera que ya empieza a darse cierta simetría en la distribución de los datos obtenidos. ¿Sí? Ahora la cuestión es ¿dónde se están acumulando? Si es en el primer cuartil, el que va a tener sesgo a la izquierda, o en el tercer cuartil, con sesgo a la derecha. Entonces, para el cálculo de ello es bastante sencillo. Lo único que tenemos que sacar es el 25% de la cantidad de los datos que nosotros tengamos. Por ejemplo, eso para el cálculo de los cuartiles, ¿no? Acá tenemos el tercer cuartil, que vendría a ser el 75%. Si vamos a calcular de 1 a 100, eso vendría a ser, ¿qué? El percentil. Entonces, si queremos encontrar el percentil 25, que como ustedes ya se habrán dado cuenta, es lo mismo que calcular el primer cuartil, sería 25 sobre 100, y ese 25 de la cantidad de datos que nosotros estamos analizando. Entonces, no hay mucha complicación en este cálculo.
¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos 12 datos y lo que nos dicen es determinar el 85avo percentil de los datos. Entonces, 85 sobre 100 multiplicado por 12 nos da 10,20. ¿No? Entonces, tendríamos que contar hasta 10, pero como ya nos está dando una fracción, redondeamos a 11 y el dato que coincida con la posición 11 vendría a ser los datos acumulados desde 0 hasta el 85avo percentil. Como les digo, no hay mayor complejidad en el cálculo de estos valores. ¿Qué pasa si los datos están ordenados? Si los datos están ordenados, vamos a utilizar la misma fórmula, aunque acá tiene una simbología diferente, que utilizábamos para el cálculo de la mediana, porque la mediana es el 50%, no se olviden. Entonces, ese cálculo que antes era la mediana el 50%, 0.5 sobre la cantidad total de datos, nosotros en este caso ya vamos a ir haciendo variar ese 50% dependiendo de qué es lo que buscamos. Si son cuartiles va a ser n sobre 4, ¿no? Donde n va a ser 1, 2 o 3. Si es el primer, segundo, tercer, cuarto. Poner en Google Maps y ahí pon banco mercantil en Villa Fátima, a ver, y ahí bajadito. Ya te buscale. Ya. Entonces, si estamos buscando los deciles, va a ser sobre 10. Y si son percentiles, el cociente va a ser sobre 5, ¿no? La mediana es lo mismo que el segundo cuartil, que el quinto decil y que el 50avo percentil. Eso es importante, ¿no? Y estos habíamos dicho que era el límite inferior del intervalo donde se encontraría el primer cuartil, el segundo cuartil, el segundo decil o los percentiles, ¿no? Dependiendo de qué es lo que estamos calculando. Generalmente, para esta medida de concentración, utilizamos deciles y cuartiles. Veamos un ejemplo. Acá tenemos datos concentrados en intervalos. Nuevamente, fíjense, los límites superior e inferior en este caso coinciden, ¿no? La marca de clase, la frecuencia, es decir, la cantidad de datos que se encontrarían en este intervalo, y las frecuencias acumuladas, 5 más 10 es 15, 15 más 21, 36, y así sucesivamente. El promedio, pues tiene su propia fórmula, eso no tiene mayor problema. Pero si nosotros quisiéramos calcular la mediana, que tal como lo habíamos hecho el día lunes, tendríamos que sacar la mitad de la cantidad de los datos que tenemos acá. Eso sería 20, ¿cuánto? 29, ¿no es verdad? 29. Entonces, como ven, los datos saltan de 5 a 15, de 15 a 36, por lo tanto el dato 29 se encontraría en este intervalo. De 15, 16, 17, 18, 19, 20, etcétera, hasta 36. Entonces, este es el límite inferior. Estamos calculando la mediana o el segundo cuartil. Ojo, el segundo cuartil. Entonces, tendríamos el 0.5 o 0,5 de 58 datos, la mitad de los datos, menos la frecuencia acumulada en el intervalo anterior, y todo eso dividido entre la frecuencia que le corresponde al intervalo. Y todo eso multiplicado por el ancho de clase. Entonces nos daría 66,666666, ¿no? El tercer cuartil, ¿cómo sería? Sería el 75% de los datos. Entonces esto tendrías que multiplicarlo por 0.75, que nos da 43.5. De 36 pasamos a 47, por lo tanto se encontraría en este intervalo, ¿no? El límite inferior, 70, 43.5 menos el acumulado del anterior intervalo, y todo eso dividido entre 11, multiplicado por el ancho de clase. Nos da 76,8. Entonces, el cálculo de medianas, percentiles, cuartiles y hasta deciles para datos acumulados en intervalos o representados en intervalos prácticamente utilizan la misma ecuación o la misma fórmula. Siguen llegando sus amigos. Muy bien, eso entonces a nosotros nos da una idea de cómo los datos están concentrados en algún lugar de
la distribución de los datos. Y ese lugar, si vale el término, sería el 25% inicial, el 50%, el 75%. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vemos el otro dato que también nos interesa. Habíamos visto la concentración. Ahora vamos a ver las medidas de dispersión. Y en las medidas de dispersión hay que tener mucho cuidado en la ecuación que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque hay una ecuación de desviación estándar o de varianza, porque lo que realmente nosotros calculamos es la varianza, es decir, sigma al cuadrado. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo probabilidad, ¿ya? Y que se la calcula sobre la cantidad total de los datos. Y eso es obvio. ¿Por qué? Porque estamos calculando la desviación estándar en una población. Mientras que si calculamos la desviación estándar de una muestra, vamos a dividir la posición relativa elevada al cuadrado de los datos con respecto a la media aritmética entre la cantidad total de datos menos un valor. ¿Y por qué se hace esta situación? Bueno, hay una explicación matemática para que suceda eso. Sin embargo, la explicación que a mí me la dieron en su momento y que me parece bastante clara es la siguiente. Nosotros tenemos que obtener un coeficiente de corrección en el cálculo de la desviación estándar en una muestra justamente porque trabajamos con muestras. Ahora, para que tengamos un poquito más de noción de cuál es la diferencia entre una muestra y una población, entonces viene la pregunta que diría, ¿en qué momento una población se convierte en muestra? ¿Alguno de ustedes me puede responder esa pregunta? ¿En qué momento una población se convierte en muestra? ¿Alguna idea? Fíjense, si a una población le quitamos un elemento, deja de ser población. ¿En qué se ha convertido? En una muestra. ¿De acuerdo? Entonces, basta que le quitemos un grado de libertad, ¿no? Para hablar con términos técnicos, un grado de libertad, ya no estamos hablando de una población, estamos hablando de una muestra o de varias muestras, dependiendo de cuántas sea que obtengamos. Por lo tanto, si vamos a calcular la desviación estándar de una muestra, tenemos que considerar ese factor de corrección. Y ese factor de corrección es que una población prácticamente se convierte en muestra cuando le quitamos uno de los valores, ¿no? Y ese valor nosotros podríamos obtenerlo igualando esta ecuación a 0. Entonces, fíjense, si sabemos que nos falta un valor y sabemos que si vamos sumando sin elevar al cuadrado estas diferencias, tiene que ser igual a 0, ¿no es verdad? Porque es un centro de gravedad. Muy bien, entonces, como no nos va a dar 0 porque nos falta un valor, pero como estamos igualando a 0, va a quedar un residuo. Entonces, de ahí, nosotros ya podríamos obtener el último valor que nos falta, obviamente conociendo el promedio. Muy bien, esa es entonces una explicación que a mí me parece bastante válida para ver cuál es la diferencia entre una desviación estándar de una población con respecto a una desviación estándar de una muestra. Y esa desviación estándar, pues lo que nos va a mostrar va a ser el grado de dispersión de los datos alrededor del promedio, ¿no? Y eso es lo que veíamos el día de ayer. Obteníamos un valor representativo que era un centro de masa. Pero en estadística eso no es suficiente. ¿Qué más nos interesa? Saber cuán dispersos están los datos alrededor de ese valor representativo. Por lo tanto, en estadística, cuando estamos hablando de valores representativos, además de calcular la media aritmética, que es la que generalmente se utiliza, también es necesario conocer el grado de dispersión. Y ese grado de dispersión es justamente la varianza, que es sigma al cuadrado o s al cuadrado, o su consecuencia, que es la raíz cuadrada de dicho valor. Bien, ¿por qué es una consecuencia antes de pasar los otros datos? Porque nosotros trabajamos en sistemas lineales, eso han debido ver, ¿no? Como
parte básica de su formación o de los principios matemáticos y deben estarlo viendo en álgebra lineal. Nosotros trabajamos en sistemas linealizados. Y en los sistemas linealizados no se admiten funciones que no sean lineales. Radicales, logaritmos, elementos trigonométricos, etc. Que existan es una cosa, pero en la linealidad simplemente trabajaríamos con el álgebra, ¿no? Entonces, el álgebra en este caso es elevarlo al cuadrado en sumatoria. Ya después aplicamos la raíz cuadrada para darle una mejor comprensión a ese grado de dispersión. Muy bien, ahora, esa medida de dispersión, que es tal vez la más precisa, entre comillas, porque eso depende mucho del analista, también puede ser obtenida de otra manera. Y esa manera viene a ser el rango, o el rango intercuartilítico, o intercuartílico, y el rango percentil. ¿Qué es eso? Pues nos permiten conocer la distancia de los valores de la variable a un cierto valor central. Y si hablamos del rango, que es la medida más sencilla de obtener, vendría a ser el recorrido o la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La otra medida que nosotros podemos sacar es la varianza, ya se había dicho, es la varianza. Y de la varianza, su consecuencia, que es la desviación estándar. Después vamos a ver lo que es el coeficiente de variación. Entonces, el rango es la más elemental de las medidas de dispersión, ¿no? Porque es la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor. Por ejemplo, en estos datos, que son 6 datos, ¿cuál es el rango? 12, que es el dato mayor, menos 3, 9. Ya sé, ustedes lo pueden hacer mucho más rápido mentalmente esa diferencia, pero quiero que me entiendan algo. Fíjense que a pesar de que son 6 datos, el grado de dispersión que nos está mostrando el rango es bastante alto, ¿no? Para 6 datos que tengan un rango de dispersión 9, en lo personal me parece una dispersión muy alta de los datos. Y eso es lo que ustedes pueden ver acá. Tenemos 9, 8 concentrados muy cerca a 12 y 5, 7 muy cerca a 3. Entonces ya me está dando una medida. Pero eso no es suficiente, ya sabemos. Tendríamos que ver cómo los datos están concentrados en diferentes posiciones. Ahí vienen los deciles, percentiles, cuartiles. ¿No? ¿Cuál es el otro elemento que nos sirve? El rango intercuartilítico. ¿Y eso qué va a ser? La diferencia entre el tercer cuartil, el 75%, menos el primer cuartil, que es el 25%. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que el 50% de los datos se encuentran concentrados en un rango de 25. ¿No? Entonces, ahí me está dando también una gran diferencia. Y vemos que los datos no necesariamente están concentrados alrededor de un valor. Bien, esto se lo utiliza para análisis estadístico aplicado. Y, por supuesto, para que nosotros calculemos los rangos intercuartílicos o los rangos o recorridos, lo aconsejable siempre es ordenar los datos de menor valor a mayor, ¿no? De menor a mayor. Bien, la varianza, lo que les decía hace un momento atrás, es una medida de dispersión relativa a la media aritmética de la distribución como punto de referencia. Es decir, nos mide cuán cercanos o cuán alejados se encuentran los valores respecto al valor representativo que nosotros hemos elegido. En este caso sería la media aritmética, ¿no? Entonces, cuanto más lejos estén las variables o los datos de su propia media aritmética, mayor es la dispersión. Y cuanto más cerca estén, menor es la varianza o la dispersión, ¿sí? Y los cálculos o las fórmulas que vamos a utilizar, ya les había adelantado anteriormente, van a ser o bien para una población o bien para una muestra. Si los datos no están agrupados, hacemos una sumatoria de cada dato con respecto a la media aritmética. Dime,
Jazmín. ¿Qué pregunta tienes? ¿Tienes alguna pregunta? Jazmín Lima, levantaste la mano. ¿Ninguna? Bueno. Entonces, cuando los datos están agrupados, la varianza, ¿cómo la calculamos? Multiplicándolo por la frecuencia absoluta que le corresponde a cada observación, ¿no? Nuevamente, población, muestra. Y la varianza es el verdadero valor que a nosotros nos interesa con el propósito de hacer el cálculo. A ver, nuevamente. Jazmín, has vuelto a levantar la mano. ¿Qué pregunta tienes? Sí, Inge, perdón, es que el micrófono estaba silenciado, no podía activarlo. Ya, está bien, no te No preocupes. sé qué pasó. Inge, cuando estamos calculando los cuartiles, perdón que sea de diapositivas anteriores, pero tardé en levantar la mano y demás, estamos redondeando al entero mayor, Inge, porque en el caso de que estábamos calculando, por ejemplo, salía 2.25, pero lo redondeo al mayor. Entonces, Sí. eso, así siempre vamos a proceder. Aunque sea, digamos, 2.1 o 2,09, lo vamos a redondear a 3, por ejemplo. Ya, les explicaré eso. ¿Sí? ¿Por qué redondeo al valor superior y no al valor inferior? Porque acá no estamos haciendo un redondeo de valor. Estamos buscando dónde se posiciona el dato que buscamos. Entonces, si estamos hablando acá, por ejemplo, de 10,10, ya estamos tomando una décima del entero superior. ¿Me dejo entender? Entonces, ya estamos de alguna manera en ese valor superior. Ahora, acá podríamos entrar en bastante debate, ¿no? Decir, no, pues yo redondeo al inferior, yo redondeo al superior. ¿Va a haber mucha diferencia en los cálculos que vamos a obtener? No necesariamente, ¿no es verdad? Puede que exista un error si yo redondeo al valor superior o al valor inferior, pero de una u otra manera me va a decir qué valor de todos los que obtengo se encontraría en un determinado percentil. ¿Está bien? Está bien, Inge, muchas gracias. ¿Por qué? No te preocupes. Muy bien. Entonces, como les decía, volviendo a la varianza. La varianza es lo que nosotros realmente obtenemos. ¿Sí? Porque estamos haciendo una diferencia de los datos con respecto a su valor de posición central. Y, por supuesto, si esto no estuviera elevado al cuadrado, la sumatoria de estos valores, ¿a cuánto sería igual? A 0, ¿no es verdad? Porque es un centro de masa. Entonces, a medida que vayamos sumando, unos van a ser positivos, otros van a ser negativos, y por lo tanto, la sumatoria final va a ser igual a 0. Entonces, con el propósito de que no sea igual a 0, es que se lo eleva al cuadrado. Y tal como hacíamos para lo que significa la media aritmética, nos debemos dividir ese grado de dispersión elevado al cuadrado entre la cantidad total de datos. Esto para la población. Y por la explicación que les he dado anteriormente, para una muestra tendríamos que dividirlo entre la cantidad de datos que hemos obtenido menos 1. ¿Ya? Porque este es un coeficiente de corrección que estamos obteniendo con el propósito de ser más precisos en el cálculo de la varianza. Fíjense, si bajamos una unidad, la dispersión muestral va a ser un poquito más grande que aquella que podríamos encontrar con la varianza poblacional. Bueno, si los datos están agrupados, esto tendríamos que multiplicarlo por la frecuencia o el número de veces que se repite cada una de las observaciones. ¿Y qué pasa si tenemos datos distribuidos en intervalos? ¿Cómo tendríamos que hacer el cálculo? ¿Alguien tiene una idea? Lo propio, ¿verdad? Simplemente que acá, en vez de tener X sub Y, ¿qué tendríamos que tener? La marca de clase del intervalo. ¿No es verdad? Porque ese es el valor representativo del intervalo.
Y en vez de frecuencia vendrían a ser la cantidad de datos que se encuentran en el intervalo. Muy bien, ahora, como la varianza no tiene un sentido físico, porque serían valores elevados al cuadrado, si estamos hablando de metros, por ejemplo, serían metros elevado al cuadrado. Fíjense, nosotros hemos comenzado analizando unidades de longitud y de pronto aparecen unidades de superficie. Entonces no tiene sentido. Por lo tanto, es que sacamos la raíz cuadrada. Y ahí ya tiene un sentido físico, ¿no es verdad? Los metros cuadrados se convierten nuevamente en metros lineales. Entonces, ahí ya tenemos una mejor comprensión de cómo se encuentra la variabilidad de los datos. Y por supuesto, voy a volver atrás, este es un valor absoluto positivo, porque está elevado al cuadrado. Si nosotros sacamos la raíz cuadrada, lo que nos va a indicar es que existen datos por debajo y datos por encima respecto a la media. ¿Sí? Entonces, ¿cuán grande es ese grado de dispersión? Es lo que nos va a decir justamente la desviación estándar. Entonces, acá nos dicen, podemos tener dos muestras que tienen la misma media, pero diferente desviación estándar. Entonces, en este caso, acá tenemos mayor dispersión que con el gráfico azul, ¿no? Que con la curva azul. Y esta curva está desfasada, está centrada en otro valor. Ahora, si queremos comparar nosotros el comportamiento de dos variables y poblaciones, podemos ver en qué grados son más homogéneas o heterogéneas, es decir, en qué grados existe mayor o menor dispersión. Y para eso lo que se utiliza es el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación va a ser la relación o el cociente de la desviación estándar respecto al promedio, ¿no? Entonces, mientras más alto sea este valor, más dispersión existe de los datos. Entonces, ahí viene algo interesante. Por ejemplo, si hiciéramos un cálculo de las notas, vamos a decir, de un curso que ha aprobado probabilidad y estadística, y nos dicen, el promedio de aprobación es 70. Está bien. Y ahí podría preguntar yo, ¿y cuál es el grado de dispersión? ¿No? Entonces, si me dicen, entonces ahí veríamos que el rendimiento ha sido muy disperso, ¿no? Si bien en promedio han sacado 70, hay alguien, solamente voy a calcular con más o menos 1, o hay algunos estudiantes que han sacado 50, ¿no? Entonces parece que no estuviera tan bien. Otra cosa sería que me digan, el promedio es 70 y la desviación estándar es 5. Ah, qué bien, porque los datos están entre 65 y 75, ¿no? Mayor concentración de los datos. Muy bien, conclusión. No es suficiente tener como un valor de referencia la media aritmética. También es importante conocer la dispersión o la desviación estándar. Bien, acá tenemos entonces un resumen. El rango, que generalmente va a ser de los valores, el intercuartílico o cuartilítico, se los voy a explicar en un momentito para qué usamos. El rango es un cálculo rápido, valor máximo menos valor mínimo. Ya tengo una noción de qué es lo que podría estar sucediendo, muy dispersos o concentrados. Las varianzas, dependiendo si son datos de muestras o de poblaciones. Una forma de conocer o que nos indiquen que estamos trabajando con la desviación estándar poblacional es que nos digan desviación típica, ¿ya? Que es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, acá parecería que es obvio, ¿no? Pero no se olviden, sigma al cuadrado tiene sus significados, la varianza. Y para comparar variables utilizamos el coeficiente de variación. Las medidas de posición. Las medidas de posición a nosotros nos van a permitir conocer si es que los datos están simétricos o si es que existe una simetría negativa, eso significa valores altos, o una simetría positiva, que es mayor concentración de datos bajos. ¿Sí?
Y para ello, nosotros lo que generalmente utilizamos va a ser las medidas de simetría, que pueden ser de Pearson, de Fisher, de Bowley o el absoluto. Y las medidas de kurtosis lo que nos dicen es la concentración de los datos. Fíjense, mayor concentración, mayor frecuencia de observación de los datos, ¿no? Una menor concentración y prácticamente una gran dispersión. Bien, para ello entonces nosotros podemos calcularlas mediante estas ecuaciones. Entonces, si esta ecuación o esta fórmula me dice que es igual a 0, entonces los datos tendrían una distribución simétrica. Si es mayor que 0, es sesgado a la derecha. Y si es menor que 0, es sesgado a la izquierda. Bueno, analíticamente está muy bonito esto, pero yo creo que es mucho más fácil analizar la simetría cuando tienes una representación gráfica, ¿no? Salta inmediatamente a la vista que los datos son asimétricos. Entonces, yo no soy muy partidario de fórmulas cuando puedo tener una percepción o una conclusión más rápido viendo un gráfico. Lo propio en lo que significan la kurtosis, ¿no? Que vendría a ser la cantidad de datos que tienen mayor frecuencia. Entonces acá, por ejemplo, para la curva roja, tenemos menor dispersión, en primer lugar, y mayor concentración de datos alrededor de la medida de tendencia central. Para la curva azul, que es la mesocúrtica, la lepto es la que tiene mayor concentración, ¿no? La mesocúrtica, menor concentración y gran dispersión. Y para la platicúrtica, realmente los datos están muy dispersos. El uso de estas curvas, pues depende mucho de la situación. En economía, por ejemplo, podría ser más útil la platicúrtica que la leptocúrtica. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos hablando de la distribución de la riqueza, lo que quisiéramos es que todos tengan una riqueza más o menos similar, ¿no? En ingeniería, esta curva es mala. ¿Por qué es mala? Porque lo que nosotros queremos es que lo que fabriquemos, siempre hay variación. Esa es una de las conclusiones que aprendemos de esta materia. Siempre existe variación. Eso ustedes lo han visto en su laboratorio de física, de química, y de otras asignaturas, ¿no? Entonces, siempre hay dispersión. Entonces, si nosotros fabricáramos, por ejemplo, sillas, una silla que tenga una pata coja, otra que tenga las patas muy bien, otra que tenga las 3 patas mal, estamos hablando de una gran dispersión. ¿Qué es lo que buscamos? Que todas las sillas tengan la longitud de las patas de acuerdo a el diseño, ¿no? Es una gran concentración de datos. Entonces, como ven, depende mucho de la situación en la cual vayamos a utilizar las curvas. En nuestro caso, nuevamente les reitero, la que nos va a interesar es la leptocúrtica. Y nuevamente, tendríamos que hacer el cálculo y ver si es que es igual a 0, si es mayor o menor. Nuevamente, para mí, mejor veo un gráfico y tengo una mejor noción de lo que está sucediendo con los datos. Muy bien, entonces, estas vienen a ser las fórmulas, el coeficiente de simetría, el de kurtosis o de apuntamiento, ¿no? Son un resumen de las fórmulas. Y finalmente llegamos a los gráficos de cajas, que lo habíamos visto cuando veíamos gráficos, donde ya estamos comparando la concentración de los datos. El primer cuartil, la mediana o el segundo cuartil y el tercer cuartil. ¿Y para qué me sirven este gráfico? Pues este gráfico me sirve para comparar diferentes elementos, ¿no?, que yo estaría utilizando para un determinado fin o propósito. Ejemplo, vamos a suponer que esta es la gasolina corriente que se utiliza en los vehículos y esta es la gasolina con alcohol. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que se debería hacer, ¿no?, para ver si es que esa gasolina va a tener un rendimiento tan óptimo como la gasolina corriente, que es gasolina pura, o si es que su rendimiento es menor. Entonces, acá ya no solamente me interesa un valor promedio
para comparar, sino acá lo que estaríamos viendo es cuán dispersos son los datos y cuán mejor es uno con respecto al otro. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuál de los tres, si fueran estos combustibles, cuál de los tres utilizarían ustedes? ¿El primero, el segundo o el tercero? Ya, alguien está hablando por teléfono, pero los que están atendiendo la clase. ¿Cuál de los datos tomarían ustedes en cuenta? ¿Mm? Ingeniero, en todo caso, según mi punto de vista, sería el número 3, porque los datos no están tan dispersos. ¿Y eso qué te daría como resultado? Pues estás hablando que no son dispersos, pero ¿qué más? ¿Alguien tiene otra respuesta? Sería el del verde, ingeniero. El gráfico de caja verde. ¿El Porque 1, el 2 o el 3? ¿Cuál de el los? 3. ¿Por qué? 3, verde, la caja verde. Ajá, ¿por qué? Porque la gasolina se gasta, que se gasta en estos automóviles tiende a un valor central, o sea, no está tan disperso. Y, por tanto, la fábrica estaría haciendo lo correcto con la fabricación de automóviles. Bueno, ¿estamos hablando de automóvil o de gasolina? Han anotado, ¿verdad? Todo lo que necesitan. Ya, las respuestas son correctas, ¿no? De los tres, ¿cuál yo preferiría? A ver, esto generalmente es subjetivo, pero la cuestión es en aquel en el que yo me sienta más confortable. Fíjense, en primer lugar, el que yo no elegiría para nada es el segundo. ¿Y por qué el segundo? Porque en algún momento voy a gastar muy poca gasolina, por decirles algo. Pero en otros voy a gastar mucha gasolina. Fíjense, es bien disperso. Ese es el punto. No es que nosotros cuando empezamos a utilizar la gasolina o cualquier elemento, tenemos un comportamiento igual en todos los casos. Siempre existe variabilidad. Entonces acá, como ven, tiene un recorrido muy amplio. Por lo tanto, yo tendría que ver entre el 3 y el 1. ¿Y cuál de los dos me resulta más conveniente? Entonces, en el primero, fíjense, tenemos una dispersión considerable, pero en promedio, esta es la mediana, no se olviden, en promedio parecería, bueno, el punto está por acá, ¿no? Tiene un mejor rendimiento. Mientras que el 3 tiene un bajo rendimiento, pero menor grado de dispersión aparentemente. Bueno, de hecho es, ¿no? Porque esto es más de 2 y esto es entre 2. Entonces, si yo quiero ser cauto, voy a poder decir, con esta gasolina yo recorro entre 80 a 100 kilómetros, por decirles, por litro, ¿no? En este caso ya me resulta más difícil, porque sería, yo recorro entre 90 a 115. Pero no tengo un grado, una gran concentración de los datos. Sin embargo, fíjense, esto está en 90, muy por encima de 80. Entonces, nuevamente, ¿cuál de los dos considerarían ustedes como la mejor opción? Como ven, los datos, el análisis de los datos no es absoluto. No solamente tenemos que fijarnos en una dispersión. Si yo quiero estar muy seguro de lo que estoy diciendo, voy a elegir siempre con menor dispersión. Pero si es que estoy viendo rendimientos, veo que esta gasolina tendría un mejor rendimiento, a pesar de que tiene una alta dispersión. Por supuesto, que hay algo que es importante también tomar en cuenta. El costo de esta gasolina posiblemente sea mayor que esta otra.
¿no? Entonces, si el costo es mayor, pues yo me quedaría con la tercera, ¿no? Sé que va a estar alrededor de 90 en promedio. Mientras que con la primera, en algunos casos va a tener 90 kilómetros, en otros casos va a tener 115, pero no me asegura necesariamente que siempre va a ser 115. Entonces, dependiendo de las situaciones, como ven, todo es relativo, todo es condicionado para la elección. De cualquier manera, con estos gráficos nosotros podemos visualizar fácilmente cuáles son los comportamientos de tres diferentes sustancias o elementos con respecto a algún valor de resultado que nosotros estamos analizando y sacar las conclusiones que correspondan. ¿Alguna pregunta que tengan? Bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, yo diría que mucho en estas sesiones no hemos aprendido grandes cosas de lo que significa la estadística, pero sí hemos profundizado en algunos conceptos, porque de eso se trata, de conceptos que son importantes en su aplicación. Entonces, para mí el más importante de todos es que no es suficiente con calcular el valor promedio. ¿Qué más tenemos que calcular? El grado de dispersión, ¿no? De tal manera de que tengamos una mejor noción o percepción del comportamiento de los datos. No se olviden, tanto el valor promedio como la desviación estándar nos están concentrando todos los datos que hemos obtenido en dos valores representativos. Uno de posición media y el otro de dispersión de los datos respecto a esa posición media. Lo segundo, que yo puedo comparar dos diferentes elementos o muestras o poblaciones, ¿sí?, mediante el coeficiente de variación. O puede ser una representación de gráficos de cajas, generalmente se llaman bigotes, ¿no?, para ver cómo se están comportando los datos. Entonces, si nos vamos al gráfico en detalle, generalmente el gráfico de cajas tiene el cuartil 1, el cuartil 2, que es la mediana, el cuartil 3, el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo tengo una muy buena visión de cómo está la dispersión de los datos para poder compararlos. Esto también lo puedo ver con el coeficiente de variación. Lo tercero, que muchas conclusiones, no necesariamente de valores, pero muchas conclusiones yo las puedo obtener a partir de los gráficos, más que de los cálculos que tendría que hacer, ¿no? Bueno, en la actualidad una computadora te puede sacar ambas cosas al mismo tiempo, eso es innegable. Pero cuestiones de mayor sencillez en el análisis o trabajo de campo, pues un gráfico me resulta mucho más directo y fácil en su elaboración para poder sacar conclusiones del comportamiento de los datos. Muy bien, eso es entonces todo lo que se refiere a la estadística. Con este capítulo habríamos concluido todos los conceptos que corresponden a estadística descriptiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día lunes? El día lunes, como les dije, vamos a ver datos a través del uso del Excel, ¿no? De tal manera de que podamos elaborar tablas, podamos ver gráficos y ver cómo, mediante el uso de paquetes computacionales, facilitamos bastante todo el trabajo de ordenamiento y organización de los datos, para luego concentrarnos en lo que a nosotros realmente nos interesa, que es su interpretación, tanto en grados de dispersión, medidas de tendencia central, comparación, etc. y tendencias. Entonces, si no tienen ninguna consulta, nos veríamos el día lunes. Les dejo a ustedes la palabra. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Todo claro?
Muy bien, entonces les agradezco por su atención y nos veríamos el día lunes, ¿sí? Buenos días, perdón, Inge, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Inge, una pregunta, por Escucha, favor. Inge, perdón. Espérate. Dime, el primero que habló, por favor. El que me dijo, ¿me escucha? Adelante. ¿Qué pregunta tienes? ¿Tienes el micrófono o no? Bien. ¿Quién quería hacer alguna pregunta? Por favor, adelante. Sí, Inge, ¿podría volver a explicar por qué en este Inge, gráfico perdón, ¿me de escucha? cajas? A ver, uno a la vez. ¿Que podrías volver a escuchar qué? ¿O explicar qué? Sí, el gráfico de cajas, o sea, por qué es mejor el verde que el amarillo? El tercero, Bueno, por ya les he favor. dicho que eso es relativo, ¿no? ¿Por qué vendría a ser el mejor? Estoy hablando en condicional, vendría a ser el mejor. Porque tienes menor dispersión. Entonces, el valor medio o la mediana es un valor representativo y tendrías una menor dispersión de los datos, por lo tanto, ese valor podría ser un buen valor de referencia. Esa sería la principal causa. ¿Está bien? O sea, cuanto mejor dispersión tenga, ¿ese es el que se va a elegir? No, acá, sabes, en la vida no hay recetas, hay decisiones. Entonces, tú podrías tomar esta caja o estos datos como los mejores porque tienen la menor dispersión. Pero hay otra persona que puede decirte, no importa, acá tengo mayor dispersión, sin embargo, el valor mínimo casi que concuasa con el valor promedio de la caja 3. Entonces, siempre voy a tener mejor rendimiento con este producto. Entonces, como ven, acá no es menor dispersión, ese es el mejor, no. Todo es decisión, todo es análisis relativo, todo es lo que tú creas que es más conveniente. ¿Eso significa que vas a estar errado? No. En mis materias, por si acaso, no es como en otras donde 5 más 5 es 10, no. Acá son decisiones subjetivas. Entonces, si a ti te interesa una menor dispersión, será esta. Pero si a ti te interesa un mayor rendimiento, será la primera. Ahora, la cuestión no es tomar decisiones porque quiero, es fundamentarlas, ¿no? En este caso, elijo el ítem 3 por la menor dispersión y porque me da un valor más confiable en valor promedio representativo. Elijo la opción 1 porque a pesar de tener una gran dispersión, su valor mínimo prácticamente es igual que el valor promedio de la caja 3. Y no elijo el valor 2 porque obviamente su valor mínimo es muy bajo comparado con los otros dos. ¿Respondida a tu pregunta? Sí, Inge, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Cuál era la otra pregunta? Hay alguien que no podía conectar el micrófono. Ahora es tu oportunidad. Ingeniero, buenos días, perdón, una consulta. Sí, dime. Esto es lo que viene siendo el diagrama de cajas en función a la varianza, la dispersión. También se puede aplicar en lo que viene siendo economía y, como usted dice, son decisiones subjetivas. Entonces, también otros factores influyen en lo que viene siendo la decisión. Cuando decimos que es subjetivo, obviamente que tenemos que considerar no solamente los datos que estamos analizando, sino también esos otros condicionales que afectarían la decisión.
¿no? Entonces, la estadística lo único que te muestra son datos. Somos nosotros los que tomamos las decisiones. ¿En base a qué? En base a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia o los resultados que podríamos, porque nadie te asegura qué es lo que va a suceder, que podríamos obtener. ¿Sí? Entonces, la estadística es una buena herramienta. No es una receta, es una buena herramienta que te permite analizar datos y sobre ellos, lo que les decía en la primera clase, tomar decisiones. Hay decisiones que son muy buenas, pero que los resultados son malos. ¿Quieren un ejemplo? La famosa cuarentena rígida. En Perú le han aplicado la cuarentena rígida y no les ha funcionado. No me estoy metiendo en política, pero quiero que analicen. En otros países ha funcionado excelentemente. En Estados Unidos han tomado la decisión de que todos se enfermen y que naturalmente venga la vacuna, ¿no? que es la inmunidad de la especie, lo que se llama del rebaño. Y no les está funcionando. Entonces, supuestamente es lo que sucede con una gripe común. Todos nos agripamos, pero después de cierto tiempo ya naturalmente empezamos a tener las defensas, naturalmente. Entonces, esa es la apuesta que han hecho. No había una receta y no les ha funcionado. Entonces, no crean que en Estados Unidos son tan locos. Hay un loco en la presidencia, eso es innegable, pero no son tan locos, ni en ningún otro país. Acá también me imagino que han hecho sus apuestas de que en 3 meses se va a ir la pandemia y listo, vamos a salir como los vencedores y los que hemos protegido a Bolivia. No les ha resultado. Entonces son decisiones que se toman. Bueno, me río no por los muertos, por favor, me río porque se toman muchas veces decisiones muy alegremente, que es otra situación. Entonces, como ven, tomas decisiones. De eso se trata la vida. ¿Me he dejado entender? Sí, Inge. Sí, Inge. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, muy bien. Entonces creo que están comprendidos los datos. ¿Cuándo damos nuestro primer parcial? ¿El próximo sábado? ¿Desde que viene el siguiente? Sí, ¿verdad? Así no se acumulan ustedes pruebas en diferentes asignaturas. Inge, Dime. ¿el examen va a ser en hojas o en Excel poder hacer? No, van a ser aplicación de fórmulas, de conceptos, ¿no? De todo lo que hemos visto en estadística. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Ya. Ingeniero, es decir, va a tener una parte teórica y una parte práctica el examen. Sí. Está bien, gracias. Perfecto. Ingeniero, una consulta, no sé si puede darnos alguna práctica para estar haciendo ejercicios. A ver, ¿han pasado clases con el auxiliar? Con él deberían estar resolviendo ejercicios. Nos ha dado práctica ya. Miren, recargarles con prácticas no viene al caso. El trabajo práctico, valga la redundancia, es del auxiliar. El trabajo conceptual de explicar la materia es del docente. Así lo tomo yo. En algún momento vamos a empezar a resolver problemas. Pero acá, en lo que significa la aplicación de fórmulas, no le veo mucha necesidad de que yo resuelva problemas, excepto lo que voy a hacer el día lunes, mostrándoles cómo se puede hacer con el uso de un paquete, ¿no? Como es el Excel. Ya en otras partes de la asignatura vamos a resolver problemas en la clase de cátedra. ¿De acuerdo? Lo que sí les pido es que sepan y dominen los conceptos. Me imagino que han hablado con sus colegas o compañeros y les han dicho, yo soy conceptual. A mí no me gusta que resuelvan problemas por resolver, me gustan que apliquen conceptos y que sepan bien por qué están aplicando el concepto. ¿Ya? Entonces, resuelvan los problemas que les ha dado el auxiliar,
pero entendiendo bien por qué y para qué están haciendo cada cálculo o cada análisis de los datos en estadística. Inge, perdón, ¿me escucha? Perdón, buenos días. Te escucho, buen día. Inge, no sé si podría ayudarme con esto o ayudar a algunos que tal vez están en la misma situación. Le comento que la primera semana de clases que usted había pasado, yo no he podido asistir por el tema de que no encontraba la dirección del grupo y todo esto. Ahora que he entrado al grupo ya me estoy actualizando, pero de alguna manera me he perdido la parte donde supongo que usted ha debido de dar el temario, la bibliografía y todo eso. No sé si me podría ayudar con eso, ingeniero, Bueno, tal vez, por favor. si has Eso sería. ingresado si has ingresado a la plataforma de Google Classroom, ahí están textos de referencia, ya que los puedes descargar. O sea, hay bibliografía en la plataforma de Google. Y el próximo sábado, ¿a qué hora vamos a dar el examen? 8:30 hemos quedado. ¿No? Queremos ¿De sábados. la mañana? Sí, de la mañana. Está bien. Ya, gracias. Inge, perdón, tengo una duda. ¿Del examen es de este sábado que viene o el próximo? El próximo, ¿no ve? Lo estoy perdiendo, Permítame un perdón. momentito apagar la pantalla para tener acceso al calendario de la máquina. Vendría a ser el 6 de septiembre. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Oh, perdón, 5 de septiembre. 6 es domingo. 5 de septiembre. Muy bien. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho por su atención. Nos vemos el día lunes para ver el ejemplo en Excel. ¿Ya? Está bien, Inge. Bien, Inge. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.